Están conectados con nosotros para este precioso culto. Como siempre lo hemos tenido, culto los jueves de predicación, de enseñanza de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Reitero, un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes en esta preciosa noche que nos reunimos, hermanos, a través de este medio, este pequeño canal que hemos creado para la iglesia en estos días de emergencia de salud. Importante, hermano, seguir orando, seguir buscando la presencia del Señor, no desmayar. Alabado sea el nombre del Señor. Y repito, reitero el saludo para cada uno de ustedes en esta gloriosa noche. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, yo quiero que tomemos la bendita palabra del Señor para dar lectura en el libro de Génesis, capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14. Ubíquese, por favor, en la bendita palabra del Señor. En esta noche, repito la cita, libro de Génesis, su capítulo número 14. Alabado sea el nombre del Señor. Al final estaremos anunciando las peticiones de oración y el saludo para cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados con nosotros ya allí en el chat. Alabado sea el nombre del Señor. Leo la palabra del Señor para el favor de todos ustedes que me escuchan. Y dice el título allí en letra de negrilla: Abraham libera a Lot. Y lo hago bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elán, y Tildad, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. El cuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaín, a los susitas en An, a los emitas en Sabe, Keritaín, y los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Esmitpad, que es Cade, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaban en Asesón Tamar. Y saliendo el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amda, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soar, ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Aleluya. Estos es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tildad, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus hombres criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Buen Dios, te doy gracias por permitirnos reunir delante de ti a través de este medio, con tu pueblo, con tu iglesia. Estamos ante ti, Señor.
Te pido para que tu palabra sea de bendición para cada vida que la escucha, Señor, sea hoy o sea en otra ocasión. Que esta palabra es viva, es eficaz, y tú mandes la palabra y tu palabra haga la obra para la cual tú le envías. Edifica, consuela, conforta, satisfaga, llena, rompa cadenas, rompa barreras, desbarata los muros, las murallas, y seas tú glorificándote a través de tu palabra. Gracias te doy, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos y amigos, que podemos estar aquí oyendo la palabra. Si usted puede sentarse un momento, colóquese cómodo para meditar allí en la bendita palabra del Señor en esta preciosa noche. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Hemos colocado o he colocado el título a la meditación de la palabra en esta noche. Lot no aprendió. Es el título. Lot no aprendió. Alabado sea el nombre del Señor. Lot no aprendió. Estos días he estado hablando sobre este tema de Lot y de Abraham, haciendo este equilibrio entre la vida de Lot y entre la vida de Abraham. Abraham era un hombre de compromisos, sin embargo, Lot sencillamente era un hombre que se involucraba nomás. Está el involucrado y está el comprometido. Lot era la persona que iba ahí al lado de Abraham y, como lo dije en ocasión anterior, pues no lo vemos levantando un altar para Dios, no lo vemos allí entregado en los cultos, en los altares, en los sacrificios que Abraham hacía. Solamente se involucraba. Alabado sea el nombre del Señor. Una persona involucrada únicamente, alabado sea el Señor, en el culto que tenía allí Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere más que eso. Dios quiere compromisos. Y no tanto por cuestión de Dios, sino por beneficio nuestro. Cuando nosotros no nos comprometemos con Dios, pues los resultados van a ser unos resultados muy efímeros, muy someros. No va a haber esa bendición plena de parte de Dios. O estamos con Dios o estamos sin Dios. No caminemos en el evangelio, en el cristianismo, una vida allí a medias, únicamente de involucrarse. No, seamos personas de compromiso con Dios, que en verdad somos cristianos por convicción propia, por relación con Dios y por conocimiento, porque es bien importante esta parte. No solamente cristianos porque queremos tener el nombre de cristianos o porque queremos ser de esta religión del cristianismo, sino por el contrario, que haya esa relación, que haya esa experiencia, que haya ese conocimiento pleno de Dios, que podamos, alabado sea el nombre del Señor, con la frente en alto, decir soy cristiano porque conozco la palabra de Dios, el conocimiento que Dios me ha revelado de él, lo sé, lo entiendo y tengo una relación con Dios que no me la puede quitar nada ni nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted ve en los capítulos anteriores de la vida de Lot y de Abraham, sobre todo en el capítulo 13, cómo Lot y Abraham se separaron y cómo cada uno siguió por su propio camino. Abraham siguió hacia las montañas de Hebrón y nos dice las Sagradas Escrituras que Lot, siguiendo su inclinación hacia Sodoma, hacia Gomorra, nos dice la palabra del Señor, que se fue acercando y se fue acercando y se fue acercando hasta que llegó a habitar en medio de Sodoma y Gomorra. Prácticamente se fue acercando. Eso hace la persona que quiere algo, que es atraído por algo, pues se va acercando hasta que se hace plenamente consciente de esta situación, que lo que quiere es eso, y prácticamente llega a donde quiere llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vemos aquí Lot cómo sigue su inclinación. La inclinación hacia Sodoma y hacia Gomorra. Pudiéramos llamar en el lenguaje actual una inclinación mundana, una inclinación a lo que es
aquí temporal a las cosas de este mundo, como él quería buscar una seguridad en lo material, una seguridad como llamamos nosotros hoy en día, una seguridad social. Escogió llevar su familia, llevar sus posesiones, llevar sus rebaños, llevar lo que él tenía hasta las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y finalmente usted ve cómo él se establece en medio de Sodoma y Gomorra, se hace un ciudadano allí, prácticamente se contemporaliza con estas personas. Por eso leemos que dice, ¿qué sucedió? ¿Qué acontece allí después de que Lot comienza a vivir en medio de Sodoma y de Gomorra? Pues nos dice que en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Eloán, y Tildad, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todo esto se juntaron, dice la escritura, en el valle de Sidín, que es el mar salado, alabado sea el nombre del Señor. Aquel hermoso paraje donde Lot había escogido residir, estar allí, habitar en ese hermoso paraje, ahora estaba amenazado por el enemigo. Este hermoso valle o este hermoso paraje, alabados al Señor. Y en una de estas ciudades, de Sodoma y Gomorra, pues se encontraba Lot allí habitando en medio de estas ciudades. Aquí podemos mirar, hermano, cómo de una manera experimental se revela en Lot que la elección que había tomado de separarse de Abraham había sido una elección equivocada. A veces tomamos una elección que en el momento se ve factible, se ve fácil, se ve como que vamos a obtener alguna ventaja, se nos ve que se nos franquean las cosas y uno tiene que tener cuidado cuando está tomando una elección. Y cuando usted lo ve como muy obvio, como muy fácil, órele a Dios, no tome decisiones alocadas a la ligera. Es bueno esperar en Dios, y cualquier decisión que uno como cristiano toma tiene que estar relacionada con la vida espiritual, con su relación con Dios. Si esta decisión que yo voy a tomar me va a retirar de la comunión con Dios, ahí ya comenzamos a ver que no es una buena decisión, así haya de pronto algunas ventajas sociales, materiales, económicas o de alguna otra índole. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí se está revelando, repito, que la elección que había tomado de separarse de Abraham había sido equivocada, se había equivocada porque no tomó en cuenta todos los factores, y hay que tomar en cuenta todo lo que está en juego, no únicamente lo económico, ni lo social, ni lo intelectual, ni lo material. Hay que tomar en cuenta también los peligros que conllevan de pronto esa ventaja económica, los peligros que conllevan de pronto esa influencia social. Todo tiene allí un más y tiene también un menos, y uno tiene que aprender a, pero también, aparte de ser obvio, tiene que aprender a dejarse guiar por la presencia del Señor. Y repito lo que dije hace un momento, si esta decisión me va a retirar a mí de la comunión con Dios, allí ya está visto que no es una buena decisión. Alabado sea el nombre del Señor. Lot no había pensado, a él no se le vino por la cabeza, no pensó en que la prosperidad de Sodoma podía ser una prosperidad efímera, precaria, transitoria. Él no pensó en esto. Y uno a veces no mira y no piensa que las cosas materiales son transitorias, son precarias, son pasajeras. No se mira esta parte, y siempre hay que tener en cuenta, alabado sea el nombre del Señor. Y yo le digo una cosa, no importa lo bonito que sea, lo que nos aparta de Dios o lo que nos va a enfriar en nuestra relación con Dios, en el fondo va a esconder un conflicto, va a esconder un problema, va a esconder un dolor, va a esconder muerte, va a esconder sacrificio. Por bonito que parezca, lo que nos aparta de Dios, repito, allí en el fondo va a traer circunstancias difíciles para nosotros.
No importa cómo se vea de agradable, cómo se vea de bonito, estas cosas que nos van a separar de la presencia de Dios. Usted ve que el pecado siempre es atractivo. El pecado nunca se va a ver bochornoso, nunca se va a ver feo, nunca se va a ver escandaloso, siempre es atractivo. El pecado promete mucho, pero no da sino dolor. Usted ve en el caso de la serpiente con Eva, le presentó atractivo, lo presentó agradable. Cuando alguien va a pescar, coloca un buen cebo, una buena carnada, y de acuerdo a la carnada, pues así mismo cae el pez. Así es el pecado. El pecado nunca muestra el garfio, nunca muestra allí el dolor, nunca va a mostrar lo que se va a pagar por cometer o hacer el pecado, nunca. Siempre se le coloca un buen cebo, como atractivo, repito, como agradable, alabado sea el nombre del Señor. Por lo menos la gente de la farándula, usted ve esas personas que son famosas, ellos gozan de la ventaja que ofrece allí la gloria humana, el dinero que se adquiere a través de ese medio de la farándula. Pero el lado oculto de eso, usted ve que muchas de esas personas se dan allí a la frustración, sufrimientos que esconden. Ante las cámaras presentan una cara amable, pero en lo escondido, en lo oculto, se le ve la amargura, se le ve la crisis nerviosas, se le ve también allí las depresiones, se le ve también cómo caen, se hunden en las drogas, en los vicios, cómo son personas que prácticamente son como utilizadas por otros, son como una mercancía de comercio, y aparentemente uno está viendo la figura allí en la cámara, allí en la pantalla del televisor, del teatro, lo que sea. Aparentemente le están mostrando a usted una risa, pero dentro de eso están escondiendo algo. Muchos de esos personajes terminan en el suicidio. Muchos de esos personajes, hermanos, terminan de pronto en la drogadicción, totalmente sumidos en este flagelo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto está revelando el vacío existencial oculto bajo el oropel el oropel de la gloria mundana. Eso es un oropel, algo que brilla por momento. Usted sabe que el oropel es un metal que parece oro, pero que no es oro. Brilla como el oro, pero no vale nada, no tiene ningún valor. Así es la gloria mundana, un oropel o algo que no vale nada. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esto es bien importante. Bendito sea el nombre del Señor. Personas que llevan una vida equivocada, creen que la gloria de este mundo es lo mejor. Luchan por la gloria de este mundo. Se esfuerzan por la gloria de este mundo. Discuten, pelean y hasta matan por la gloria de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, y sabe que todas estas personas están rodeadas de algo que se llama la publicidad engañosa. La publicidad hacia esa vida es una publicidad engañosa. Nunca le van a decir a los que escuchan y ven estos modelos, entre comillas, de vida, le llaman hasta estrellas, y muchos lo imitan su peinado, imitan su caminar, imitan su vestuario, se hacen hasta tatuajes allí escandalosos, dañando allí su cuerpo. Y hay una publicidad, repito, engañosa, rodea estas vidas, y muchos quieren imitar a esas personas, a esos futbolistas, a esos actores, quieren imitar de pronto a esas personas. Usted ve que lamentablemente en nuestro país hay una apología a través de las telenovelas al delito, y usted ve cómo se aplaude al narcotraficante, al delincuente, al criminal, al que hace lo malo. Y todo lo hacen por fines comerciales, de lucro. Y muchas personas, muchos jóvenes, hoy en día muchos jóvenes quieren imitar a esas personas, quieren ser de pronto el capo, quieren ser allí el jíbaro, quiere ser el que consigue las cosas fáciles. Así le pasó allí a Lot. Él quiso las cosas fáciles, se fue acercando y se fue acercando, y entre más se acercaba a Sodoma y a Gomorra, más se retiraba de Abraham y en mayor peligro se encontraba, y él no se estaba dando cuenta. Como
allí el enemigo, el mundo, le estaba rodeando con sus tentáculos, y estaba totalmente ciego. No veía, no miraba el peligro que estaba a su alrededor, no miraba las consecuencias que hay que pagar por las cosas fáciles y las cosas mundanas. Alabado sea el nombre del Señor. Lot buscó a Sodoma y a Gomorra, a estas ciudades, tal vez buscando el reconocimiento, tal vez queriendo estar con los grandes, con los poderosos. Y eso es lo que muchas personas buscan hoy en día, el reconocimiento, el ser aceptadas, entre comillas, aceptadas, porque hay un vacío existencial en sus vidas, porque no está Dios en su corazón, no buscan a Dios de corazón, no permiten que el poder del Espíritu Santo llene sus corazones para que les satisfaga, para que no deseen otras cosas diferentes a las de Dios. Esta vida es temporal, hermano, amigo. Esta vida es efímera, es transitoria. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, somos advenedizos por esta vida. El dinero se va a acabar. El mundo y sus deseos pasan, dice la bendita palabra del Señor. Aleluya. ¿A cuántas personas les atrae estas cosas? El ser tenido en cuenta, repito, por el mundo, el codearse con los grandes, con los importantes. Y esto aparentemente no es malo. Hablan, hermano, de crecer, hablan de ser personas exitosas, hablan de no ser perdedores, palabras que se utilizan hoy en día. Si alguien no está en medio de los grandes, le llaman un perdedor. Y un joven no se quiere sentir perdedor. Un joven quiere ser exitoso, quiere ser tenido en cuenta. Entonces hablan de esta palabra. Dicen, no tiene nada de malo con que yo sea importante ante la sociedad. No tiene nada de malo con que yo tenga influencia, no importa cómo la obtenga, no tiene nada de malo. La pregunta es si tiene algo de malo, más bien la pregunta es, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno el mundo? ¿Qué tiene de bueno el pecado? ¿Qué tiene de bueno las drogas? ¿Qué tiene de bueno estas cosas? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted ve que a lo largo de la historia, grandes ciudades han estado allí marcadas por el desenfreno. Grandes culturas han estado marcadas por el desenfreno. Cuando estas culturas han llegado al desenfreno moral, espiritual, ahí es donde ha comenzado su decadencia hasta su desaparición como cultura, como imperios, como gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, estábamos hablando sobre Génesis 18:20, cuando dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y les decía que el original dice, voy a bajar para averiguar si sus acciones responden rectamente a sus denuncias. Nos dice aquí la palabra del Señor que Dios descendió para mirar que el clamor que se levantaba contra Sodoma y Gomorra era recto o no. Tarde que temprano, las personas que viven hundidas en el mal, en la corrupción, en el pecado, tienen que enfrentarse ante el escrutinio divino, ante la presencia del Señor. Nos dice que Dios oyó este clamor, ya sea que lo hagan los seres humanos o los mismos ángeles de Dios claman contra la iniquidad de los hombres. Se ve que hay ciudades, como les decía hace un momento, a lo largo de la historia de la humanidad, que han estado marcadas por el desenfreno. Grandes civilizaciones han estado marcadas por el desenfreno, y allí es donde ha llegado, mis amados hermanos, el juicio y a dónde se encuentran estas grandes civilizaciones. El versículo 4 estaba leyéndole que dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y el 13º se rebelaron. O sea que durante 12 años estas ciudades ricas pagaron tributos y fueron dominadas militarmente. O sea que la vida que llevaban
la misma prosperidad y sus vicios habían debilitado su decisión de enfrentar al enemigo. Se habían tornado cómodas, prósperas y entregadas a la maldad. La prosperidad tiene su lado bueno, pero también tiene su lado negativo. Cuando una persona se enseña a la comodidad y no quiere sino vivir en medio de la opulencia, está allí el peligro. El tener dinero no es malo. Lo malo es que el dinero lo tenga a usted, lo gobierne a usted, se vuelva una persona esclava financieramente. Y estas ciudades prácticamente estaban enseñados a la opulencia, estaban entregadas allí al vicio, estaban entregadas a su libertinaje, y ellos preferían comprar la paz pagando el tributo con tal de que le dejaran vivir como ellos quisieran vivir. Nos dice en el versículo 10 que el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Oiga, los que no cayeron a espada murieron hundidos en los pozos de asfalto. Solamente nos dice la escritura que los que huyeron a los montes salvaron sus vidas. ¿De dónde había venido Lot? De la montaña, de los montes, para querer habitar allí en los valles. Y oiga bien, ellos, para salvar su vida, los únicos que se salvaron fueron los que huyeron a los montes. O sea que no hay ninguna manera de escapar de las consecuencias del pecado, sino refugiándose en los montes, en las alturas de Dios. Para poder escapar del pecado hay que huir a los montes. Los que no huyeron a los montes murieron allí en los pozos de asfalto que había allí. Alabado sea el nombre del Señor. El asfalto, que era una de las fuentes de riqueza, los que ellos vivían de esta fuente, explotaban esta fuente de riqueza, y esta fuente de riqueza les sirvió a ellos de trampa mortal para cuando huían de la espada del enemigo, huían de las flechas de la lanza del enemigo. O sea, lo mismo que le producía a ellos riqueza, bienestar y prosperidad, ahora se le convierte en una trampa y mueren allí en lo que era fuente de su riqueza. Mire que así le pasó a un joven llamado Absalón. Tenía una larga cabellera y, huyendo de los soldados de su padre David, dice que las mujeres, cuando la veían con esta larga cabellera, pues le admiraban y también hasta le codiciarían. Y esto que le era de orgullo, que le era de lujo, ahora le sirve de tropiezo, porque esa larga cabellera se le enredó en los árboles y quedó allí colgado de su larga cabellera. Alabado sea el nombre del Señor. Estos pozos de asfalto eran una fuente de prosperidad para estas ciudades, y ahora se le convierte en una trampa mortal cuando huían, repito, de la espada, de las flechas, de las lanzas de sus enemigos. Y los únicos que salvaron su vida fueron los que huyeron al monte. En otras palabras, donde se encontraba allí Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Nos sigue diciendo el versículo 11 del capítulo 14 de Génesis, que nos encontramos allí. Dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lot aquí prácticamente es capturado y es arrancado de la bella ciudad que lo había cautivado. Mire, hermano, por eso el título de este mensaje se llama Lot no aprendió. Él desciende atraído por la belleza, por lo temporal, por la comodidad, por la aparente seguridad social que le ofrecía Sodoma y Gomorra. Ahora es capturado en aquello que lo atrae y es arrancado de la belleza que lo había cautivado. Él y su familia aquí pierden su libertad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Está recibiendo
la recompensa de la mala decisión que había tomado años antes. Alabado sea el nombre del Señor. Los males que él no había visto detrás de los atractivos de Sodoma y Gomorra. Aquí está recibiendo la paga de esa mala decisión. Tremendo, mis amados hermanos. Cae sobre él repentinamente los frutos de esta decisión errónea. Cae de súbito contra él. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aleluya. Yo me pregunto, ¿cómo debe de haberse lamentado Lot de esta decisión que había tomado en el pasado? Cuando lo capturan, yo me imagino lo encadenan, lo amarran, y al ver a su esposa también de la misma forma, al ver a sus hijas y al ver que había perdido todo, su hacienda, sus bienes, sus empleados, todas sus joyas, todo su vestuario, todo lo que él tenía, los animales que él tenía, lo perdió todo y ahora es llevado cautivo para ser vendido como esclavo. Yo creo que Lot tuvo que haberse lamentado de esta decisión del pasado. Hay decisiones del pasado que hoy en el presente muchos lamentan. Muchos lamentan el haber tomado esa decisión y quisieran retroceder el tiempo de 5 años atrás o 1 año atrás, tal vez. Y dicen, si yo no hubiera ido esa noche a esa fiesta, si yo no hubiera ido a esa juerga, a ese bazar, si yo no hubiera conseguido ese mal amigo, mala amiga, si yo no hubiera sido una persona que hubiera amado la lujuria, el adulterio, no estaría pagando las consecuencias de esto. Eso dice porque se está arrepintiendo de las consecuencias, no de la causa. Ahora la pregunta que yo hago, ¿aprendió Lot? Lot había escarmentado, como decimos nosotros, cogió escarmiento, había escarmentado, pues vemos más adelante que no aprendió. Lot no aprendió de sus malas decisiones. Alabado sea el nombre del Señor. Y rápidamente el versículo 13 del capítulo 14 de Génesis dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hermano que habitaba, Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahora se puede ver cómo Dios había dirigido a Abraham en la decisión que había tomado meses o tal vez años atrás. Abraham había sido fiel a Dios y cuando se separó de Lot, aparentemente el perdedor aquí era Abraham. El que estaba ganando aquí era Lot. Aparentemente en el momento podemos decir que Abraham sufrió pérdida porque perdió la mejor tierra, perdió la fertilidad del llano, la comodidad, porque él se quedó con las montañas. Pero aquí estamos viendo que por haber sido fiel a Dios, Dios lo había guiado, lo había dirigido y lo había honrado. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Alabado sea el nombre del Señor. Había tomado una decisión sabia de dejar la llanura y quedar en el monte. Como le dije hace un momento, los que escaparon de estas guerras fueron los que huyeron al monte. Los que huyeron al monte. Y yo creo que Lot tuvo que haber visto esto, que se salvaron los que huyeron al monte. Y él pudo haber pensado, si yo no hubiera descendido del monte, en otras palabras, si no hubiera dejado la presencia, la comunión con Dios, si no hubiera dejado la relación con Abraham, el hombre de Dios. Abraham había sido dirigido por Dios de una manera sabia. Alabado sea el nombre del Señor. Y pienso que si Abraham hubiera habitado allí en los llanos, posiblemente también hubiera sido tomado por sorpresa y posiblemente también hubiera sido prisionero de estos reyes. Pero en la montaña de Hebrón se encontraba Abraham a salvo de este ejército guerrero enemigo. Nos dice la escritura en el versículo 14 que
oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 300, y lo siguió. Cuando Abraham oyó la noticia de que había invadido este valle y que su sobrino había sido llevado cautivo, Abraham no dijo, bien merecido lo tiene. Abraham era un hombre de Dios, no era revanchista. Y aquí yo quiero hacer una salvedad. El revanchismo no es espiritualidad. Si guardamos rencor y esperamos el momento para una venganza, eso no es espiritual, eso no es de Dios, eso no es una persona guiada por Dios. El que es guiado por Dios siempre en su corazón abriga el perdón, la reconciliación, nunca siembra división. Abraham no era una persona revanchista, no dijo bien merecido para Lot, no juzgó, no pasó juicio sobre Lot, sino por el contrario, siente compasión por él, se es movido a compasión, a misericordia, aleluya, se deja guiar por los sentimientos de solidaridad. Es una persona que se identifica con el que está allí en apretura, en estrecho, se identificó allí y quiere hacer y quiere ayudar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando dice la Biblia, en este versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. El original no toma la palabra pariente. El original utiliza la palabra hermano. La palabra hermano. Oiga bien cómo lo relaciona aquí. Hermano. Su hermano vio que estaba allí también prisionero. Aleluya. Él no se lava las manos diciendo, oiga, son 3 reyes. Porque hay personas que dicen, no, eso es muy difícil para yo ayudar a esa persona. Yo pudiera ayudarle, pero me toca muy difícil. En esta situación económica, ¿cómo yo pudiera ayudarle? ¿Cómo haría? ¿Pero con qué? Yo sé que muchos pueden prestar ayuda. Sencillamente tenemos que identificarnos con el que está allí en desventaja, con el que está en necesidad. Amén. Él diría, pero si 5 reyes no pudieron ganarle a estos reyes que vinieron aquí, estos 4 reyes, si no pudieron ganarle, yo mucho menos. Pudo haber dicho Abraham y pudo haberse lavado las manos con justa razón. No correría ningún peligro. Pero aquí hay algo admirable y es la decisión y el valor de Abraham al proponerse ir a liberar a Lot, al enfrentarse a fuerzas muy superiores a él, a ejércitos mayor que las que él tenía. Él tenía únicamente 318 hombres contra tropas reunidas y varios reyes juntos que habían sido victoriosos y habían desolado lugares grandes y reyes habían conquistado. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 24, versículo 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte, nos dice la palabra del Señor. Aquí prácticamente la fe de Abraham es la misma fe que tiene Gedeón, que con 300 hombres también se enfrenta al gran ejército de amalecitas. Alabado sea el Señor. Cuando la Biblia dice en este versículo 14 del capítulo 14 que oyó Abraham que su pariente, su hermano, estaba prisionero, armó a sus criados. También el texto original dice criados entrenados, o sea, criados guerreros. Abraham no solamente los hombres que tenía con él, solamente no eran personas de agricultura, sino que eran personas de armas. Eran personas con varias funciones. Y eso son las personas que se colocan en las manos de Dios. Dios nos usa a la medida que somos utilizables. Ellos únicamente no se quedaron allí labrando la tierra o cuidando las ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Abraham, aunque era un hombre de paz, estaba preparado para enfrentarse con armas contra los enemigos cuando fuera necesario. Y así somos nosotros los cristianos. Tenemos que enfrentarnos, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, tomar las armas, alabado sea
el nombre del Señor. Y como también nos dice allí en 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y nótese que dice la Escritura que armó a estos 318 siervos. ¿Y quiénes eran estos siervos? Muy probablemente muchos de ellos fueron los que contendieron contra los siervos de Lot. Pero mire, los mismos siervos de Abraham que habían disputado con Lot fueron los que salen ahora con Abraham a salvar a los suyos. No habían guardado resentimiento. Hermanos, por favor, el resentimiento nos hace daño. El rencor nos hace daño en medio de estas batallas espirituales. Los siervos de Abraham pudieron haber dicho, no, yo no voy a librar a los que una vez pelearon contra nosotros y nos quisieron quitar las aguas, ahora ellos escogieron las mejores tierras. No, ellos no habían guardado resentimiento en su corazón, o sea, que superaron la afrenta. Hay personas que duran toda una vida lamentándose de algo que alguien le ha hecho. Viven lamentándose, quejándose, y todos los días traen a la memoria que no me hagan hablar, que no me hagan decir, que no me hagan hacer tal cosa. Y esto no está bien. Hay que dejar el resentimiento, hay que superar el resentimiento, no hay que guardar rencor. Si ayer fuimos rivales, mañana somos aliados. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice la Escritura, ya redondeando para terminar, que Abraham cayó sobre ellos, nos dice la palabra del Señor, que cayó sobre ellos de noche, él, sus siervos, los atacó, le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y Abraham realiza esta tremenda hazaña, derrotándolos, pero también el versículo 16 del capítulo 14 de Génesis dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y la demás gente. O sea, prácticamente Abraham obtiene una victoria completa. No fue una victoria allí a medias. Ahora, acuérdense que el tema se llama Lot no aprendió. Lot tiene la posibilidad de corregir el error que había cometido en el pasado. Primero, haberle pedido perdón a Abraham, siervo de Abraham. Pero mire, acaba de ser liberado y no vemos allí un gesto de nobleza, de humildad, de llegar allí a Abraham y a los siervos de Abraham que lo acaban de liberar y hacer las paces, la reconciliación. Él no rectifica el error que había cometido en el pasado. Ahora, él pudo haber dicho, ¿qué me ha traído el habitar aquí entre Sodoma y Gomorra? En la parte material había querido algo, pero lo había perdido todo también. En la parte espiritual lo había perdido todo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo había perdido todo. Y él pudo haber rectificado esta actitud de haberse establecido en Sodoma y Gomorra. Y él pudo haber estado, como le dije en ese momento, escarmentado de haber tomado esta decisión. Ya había experimentado las consecuencias de estas malas decisiones, pero le digo una cosa, los atractivos que las ciudades le ofrecían a Lot eran demasiado fuertes para mantenerse orgulloso y para no querer separarse de ella, para no rectificar su error. ¿Y qué pasó? Volvió a instalarse de nuevo en Sodoma y en Gomorra sin atender la advertencia que acaba de recibir de parte de Dios. Hay personas que no atienden la advertencia. Dios nos puede estar advirtiendo de una o de otra manera. Y hoy en día, comparándola con la pandemia que está viviendo la humanidad, el mundo entero, el globo terráqueo, muchos no han aprendido, no atienden la advertencia. Muchos se sienten tristes, afligidos, porque no pueden estar en los bares, en las discotecas, en los prostíbulos, porque no pueden estar en las playas, en su lujuria, en su libertinaje. Están tristes de esto. No hay un verdadero arrepentimiento. Y esto que estamos viviendo es una voz de Dios.
Y es bueno que la humanidad atienda la advertencia que Dios nos está dando hoy en día. La iglesia también atendamos la advertencia de Dios. Esto quiere decir que vendrán cosas peores, cosas difíciles. Que Dios nos ayude. Dios no aprendió de sus errores. Dios no aprendió de sus errores. Y más adelante miramos, si usted va a leer allí en los capítulos 18 en adelante, que tiene que pagar peores consecuencias, más trágicas consecuencias, porque no aprendió de los errores. Por eso el tema es, Lot no aprendió. Oremos. Padre, te doy gracias. Te bendigo, Señor. Te adoro, te engrandezco, te exalto. Te pido, Señor, que esta palabra no retorne a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén.